IGB, Dios les bendiga. Aquí quiero compartir y seguir en los devocionales del libro de Habacuc. Espero que estén bien, pasándola bien, confiados y agarrados del Señor a pesar de todas las circunstancias. Pues como les dije ayer, el libro de Habacuc es un libro muy especial y hoy vamos a estar viendo eh, el dolor de Habacuc. Vamos a estar viendo qué es lo que está comiéndose por dentro a Habacuc, lo que lo lleva a comenzar a orar al Señor y a buscar el rostro del Señor. Vamos a ver los versos del capítulo 1, vamos a ver los versos del 1 al 4, y comienza diciendo oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Y esa palabra oráculo en el hebreo es bien parecida a la palabra uh, como algo pesado, algo que le estaba molestando. Es la palabra para profecía, pero a la misma vez es bien parecido como carga, la palabra carga, esa es la palabra que estaba tratando de buscar. Entonces él dice, esta es mi profecía, pero a la misma vez esta es mi carga. Que el Señor me ha dado. Y en el versículo 2 vemos qué es lo que él está diciendo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. Si se pregunta, estoy leyendo la versión NBL, no importa la versión, podemos usar la Reina Valera, una versión internacional, una traducción viviente, y el sentido no va a cambiar. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? Y esto lo que nos deja saber es que lleva tiempo, él lleva tiempo clamando al Señor. Esto es algo que se lo lleva comiendo por dentro hace muchísimo tiempo. Y dice, y no escucharás para él. Esto es un hombre de Dios y para él Dios no está respondiendo. Clamo a ti, violencia, hay violencia. Sin embargo, tú no salvas. ¿Sí? Y, y continúa diciendo en el versículo 3, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Y muchos comentaristas se han preguntado, ¿esto se está refiriendo a Habacuc, a lo que están sufriendo, lo que ellos están sufriendo de afuera? ¿O esto es algo que están ellos sufriendo dentro de ellos mismos? Y la mayoría está de acuerdo que esto es lo que ellos están sufriendo entre ellos mismos. Esta violencia, esta iniquidad, esta opresión, esta rencilla, esta discordia, es algo que está pasando dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de Judá. El tiempo en el cual Habacuc escribió esto fue casi para el final del reino de Judá, antes de que entrara a Babilonia y destruyera a Judá. Y si quieren buscar en el libro de Segunda Reyes, para allá para el capítulo 23, 24 y 25, vinieron los hijos de él, Joacim y Joacás, y Joacim y Joacás fueron unos reyes bien malos. Josías hizo muchas reformas, pero había pasado ya tanta violencia y tanto pecado que ya era muy tarde, y Joacim y Joacás vienen y le añaden la última gota a la copa, y esa es la iniquidad, esa es la opresión que él está viendo, que él no aguanta, que él no tolera, que él como hombre de Dios sabe que eso está mal. Mire, el versículo 4 nos hace ver que está hablando del pueblo de Dios, porque dice, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. La ley dada por Moisés al pueblo de Dios era algo que era de los israelitas. Entonces él ve que el pueblo de Dios, que se supone que son los que amen la ley, ¿verdad? Pensamos por ejemplo como el Salmo 119, se suponen que amen la ley, que atesoren la ley, ellos la están ignorando. Dicen, no se cumple la ley, no prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Y vemos que él está hablando de esa manera, y dentro del mismo pueblo de Dios la mayoría están viviendo como impíos, pero hay justos, hay un remanente. Habacuc que es uno de ellos, y a ellos les está doliendo esto, les está pesando y cargando ver cómo el pueblo de Dios no está viviendo conforme al pacto que Dios les dio a ellos. El impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia. Entonces, y hasta la misma justicia la habían pervertido. Un ejemplo de eso que leí en un comentario decía que ellos usaban
como casi a nivel de magia decía, este es el templo, este es el templo, este es el templo del Señor. Y por eso lo que querían decir era como que el templo de Dios está aquí, a nosotros nunca nos va a pasar nada, como si fuera un amuleto. Y sin embargo diciendo este es el templo, pero viviendo vidas pervertidas, adorando a Baales y viviendo en lujuria y en pecado tal como Habacuc está diciendo. Y, y hasta ahí, versículos 1 al 4, lo voy a dejar ahí porque hasta ahí es donde vemos eh, la oración de Habacuc, ¿verdad? Lo que le pesa, la carga que él tiene. Y mañana vamos a ver versículos 5 en adelante donde Dios le va a responder. Él está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, voy a pedir? Y finalmente el Señor le va a contestar en los versículos 5 en adelante. Pero para cerrar, ¿verdad? Para terminar, unas preguntas de aplicación o unas ideas de aplicación para nosotros. Primero, nosotros como creyentes nos dolemos por el pecado. Aquí vemos a Habacuc doliéndose por la situación que el mismo pueblo de Dios está viviendo. Y nosotros como creyentes nos dolemos por el pecado. Nos dolemos por nuestro pecado primero que nada y nos arrepentimos. Nos dolemos por el pecado en nuestra comunidad de fe cuando vemos un hermano o otro creyente que no está viviendo de acuerdo al pacto del Señor. Nos dolemos por ese pecado, lo tratamos de ayudar con ese pecado. Y tercero, nos dolemos con el pecado en general en nuestra sociedad. Eh, yo no voy a decir que la única razón por la cual este virus ha salido es por el juicio de Dios, aunque sí creo que posiblemente es una de las razones. Pero cuando nosotros vemos la situación, como una situación como esta, tenemos que pensar, ciertamente hay pecado en nuestra sociedad. Ejemplo de eso, por ejemplo, miramos las leyes, miramos como el aborto, como la homosexualidad o como tantas otras cosas. Hoy día se le llaman buenas, que nosotros sabemos por la palabra de Dios que son malas y nos tenemos que doler por eso. Tenemos que decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto nosotros oramos y esperamos en Dios? ¿Cuánto oramos y esperamos en el Señor? Aquí vemos que Habacuc está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, pediré? O sea, él lleva tiempo pidiendo, él lleva tiempo clamando. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que somos llamados a orar, somos llamados a esperar en Dios. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a insistir en oración? ¿Verdad? Sabemos que una de las parábolas que el Señor le dio, habló a los discípulos, ¿verdad? De aquella mujer que va delante del juez insistiendo, 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 y somos nosotros llamados a hacer eso en oración. Y si yo soy sincero, yo tengo que decir que yo no insisto muchas veces en oración. Y esto es algo que yo tengo que trabajar en mi vida espiritual. Somos llamados a orar y a esperar y insistir en oración. Ah, otra cosa que podemos ver aquí es a dónde nosotros vamos por respuestas. A dónde nosotros buscamos respuestas. ¿Buscamos respuestas en este mundo? ¿Somos de los que solamente le preguntamos a Alexa o a Google o buscamos respuestas en el Señor, en su palabra, la cual es lámpara a nuestros pies? Esta es la palabra profética más segura, la palabra del Señor, y somos llamados a ir a ese lugar. Tenemos que ser como Habacuc, a ir delante del Señor, a ir delante del Señor. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Está nuestra esperanza solamente en este mundo, en las autoridades de este mundo? ¿O nuestra esperanza últimamente está en el Señor, está en Cristo Jesús, está en el reino de Dios, está en el reino venidero del Señor, está en el Evangelio? Porque aquí vemos que Habacuc está usando, cuando dice hasta cuándo, Señor, está usando el nombre del pacto de Dios, está refiriéndose a Yahweh, y él se está recordando ese pacto. Entonces nosotros también como creyentes tenemos que decir, ¿hasta cuándo, Señor? Recordando el Evangelio, recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros, recordando ese nuevo pacto. Aportamos, otra pregunta que nos tenemos que hacer nosotros aportamos a la opresión de la ley. Aquí vemos que Habacuc se está doliendo porque la ley está siendo ignorada, pero tenemos que examinar nuestro corazón. Como creyentes, ¿estamos honrando la ley de Dios? ¿La estamos atesorando? ¿O estamos jugando con el pecado? ¿O estamos ignorando la ley del Señor? Tenemos que ser íntegros en nuestra vida y si no, pedirle al Señor que nos ayude, que el Señor
nos limpie, nos santifique, hablar con alguien con el cual podamos confesar nuestro pecado, porque no podemos nosotros portar la opresión de la ley del Señor. Y finalmente tenemos que saber que orar como Habacuc, con dolor, con preguntas, con decirle al Señor, ¿dónde tú estás, oh Señor? Está bien. Nunca lo podemos hacer desconfiando. Pero sí tenemos que ser como Habacuc. Si somos un creyente íntegro y normal, tenemos que decir, ¿hasta cuándo, Señor? Esto lo vemos en Apocalipsis 6:10. Vemos a los que están con el Señor diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Que nos haga justicia. Y nosotros también tenemos que, por ejemplo, como dice Romanos 8:22 y 23, vemos que nos habla de este hasta cuándo. Dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, a nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces nosotros mismos también podemos decir hasta cuándo. Somos llamados a decir hasta cuándo. Es nuestra manera de desear y de ansiar el reino venidero del Señor, la redención de nuestro cuerpo. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Ven, Señor Jesús, Maranata. Eso tiene que ser una respuesta natural. Esa fue la respuesta natural de Habacuc y debe ser la respuesta natural de nosotros como creyentes también. Y en perspectiva, ¿verdad? Siempre recordar que Cristo ha resucitado, Él está en su trono, Él reina para siempre. Y aunque no importa lo que veamos, sí, Señor, ¿hasta cuándo? Pero a la misma vez sabiendo que Él ha resucitado, que Él reina y que Él pronto, muy pronto vendrá por nosotros para finalmente hacer justicia, para establecer su reino eterno y para quitar ya todo dolor, toda enfermedad, toda lágrima, toda pregunta y toda ansiedad que podamos tener. Así que eso es lo que tenemos hoy, versículos 1 al 4, viendo la carga y el dolor de Habacuc y sus preguntas, y nosotros también como creyentes podemos sentirnos así, debemos sentirnos así, esperando en el Señor, confiando en el Señor, dependiendo del Señor, yendo al Señor, en el Señor teniendo todas nuestras esperanzas. Así que no importa lo que veamos en nuestra sociedad, no importa lo que veamos a nuestro alrededor, confiando en el Señor, yendo al Señor, buscando al Señor, deseando al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, y mañana vamos a ver versículos 5 hasta el final del capítulo 1 y vamos a ver la respuesta que el Señor le da a Habacuc a estas preguntas que él tenía. Otra vez vayan leyéndolo para que se preparen y mañana va a estar interesante porque no va a ser la respuesta que Habacuc está esperando, pero sí la respuesta correcta porque viene del Señor. Dios les bendiga.